Mire que le he venido hablando acerca de la importancia de comprender lo que viene en Apocalipsis capítulo 1, en donde Cristo nos dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Reyes y sacerdotes. Y quiero aclarar algo: no estamos en contra de las cosas espirituales, del sacerdocio. Creemos en la unción del Espíritu Santo, creemos en la llenura del Espíritu Santo, creemos en que es necesaria la manifestación del poder de Dios para que la iglesia siga adelante, para que siga avanzando. Pero la otra parte que menciona Apocalipsis capítulo 1 es que Cristo nos ha hecho reyes. Y aplicaba el hecho de ser reyes al asunto de que Cristo reine a través de ti. Y que reine en estos lugares importantes, esos lugares estratégicos, como puede ser una dirección de una escuela, como puede ser una dirección de un sindicato, como puede ser una gerencia de una empresa, como pueden ser los medios de comunicación, las artes, como pueden ser las empresas, o como puede ser el ámbito político. En ocasiones, cuando los hijos de Dios no ocupan esos lugares, la palabra de Dios enseña que cuando el impío gobierna o el impío domina, el pueblo gime. Pero que cuando los justos son los que dominan o están liderando o están participando activamente en la sociedad, entonces eso se ve reflejado en cambios favorables para toda una sociedad. Pero en ocasiones en la iglesia únicamente nos abocamos al área del sacerdocio. Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Como iglesia, como pastor, debo procurar que la presencia del Espíritu Santo de Dios esté presente en todo momento en la iglesia. Debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Pero por otra parte, tengo la obligación de formar a un pueblo, formar a una iglesia que tenga las características de principios, valores, honestidad, lealtad, la familia, esos principios espirituales también bien arraigados, para que si allá en el mundo les permiten participar en alguna de estas áreas que mencioné, la luz del Señor pueda brillar a través de ellos. ¿Está aquí conmigo? Pero ¿sabe una cosa? Es muy importante entender que si Cristo quiere llevarte a reinar, es necesario que tú tengas una correcta relación con Él. Es necesario que tú tengas un carácter bien formado, que tengas unas convicciones bien firmes. Porque si al darte el Señor un buen trabajo o a una buena posición, las presiones que se manejan en ese lugar, que pueden ser tentaciones, que pueden ser otras situaciones malas, si esas presiones te van a hacer caer, entonces definitivamente el Señor no te va a llevar a reinar a esos lugares, porque lo que el Señor no quiere es perderte a ti. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, y Dios no quiere que te pierdas. Él quiere que tú brilles allá afuera con la luz del Señor, pero no te permitirá reinar si tú no estás bien firme en tu relación y en tu comunión con el Señor. ¿Está aquí conmigo? Entonces, estábamos hablando acerca del siervo fiel y prudente. Dice Mateo 24 que el siervo fiel y prudente, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Al cual su Señor, dice la Escritura, puso sobre su casa. Está diciendo que lo puso sobre su casa. Este siervo fiel y prudente el Señor lo puso en un lugar especial. A este siervo fiel y prudente podemos aplicarlo al asunto de reinar. Cristo moviéndose a través de él, sobre su casa para dar el alimento a tiempo. Dice después, bienaventurado aquel que cuando su Señor venga le haya haciendo así. Otra versión dice, bienaventurado aquel que cuando el Señor venga lo encuentre cumpliendo con su deber. Y hablábamos la semana pasada que uno de los principales deberes que tenemos es en la familia, es en el matrimonio. Queremos que Dios nos dé una buena empresa, pero estamos del chongo con la esposa y no estamos dispuestos a cambiar. Queremos que Dios nos prospere en la economía, o que nos dé un puesto, una gerencia, un cargo político, de servidor público o lo que sea, pero no queremos batallar con nuestros hijos. Ahí los dejamos encargados, no los formamos, no los criamos, no los educamos. De esa manera el Señor no nos está encontrando como siervos fieles ni prudentes. Dios quiere que seamos responsables en lo que nos ha confiado, y primeramente está nuestra familia. ¿Está de acuerdo conmigo? Dice allí, bienaventurado aquel, Mateo 24, bienaventurado aquel que cuando su Señor venga le encuentre cumpliendo con su deber. Y luego agrega inmediatamente, de cierto os digo, sobre todos sus bienes le pondrá. Dice la Escritura que a este siervo fiel y prudente que se le encuentra cumpliendo con su deber, el Señor sobre todos sus bienes le pondrá. Estamos hablando del área de reinar, repito. Es necesario el sacerdocio, ser llenos del Espíritu Santo, buscar la sabiduría de Dios, conocer la palabra, pero por otra parte no todos estamos llamados a ser pastores. Hay personas aquí que son empleados, que de pronto Dios los quiere promover a una gerencia. Hay empresarios a los que el Señor los quiere bendecir aún más. Hay servidores públicos a los cuales el Señor quiere llevar a más.
Pero primero el Señor quiere que seamos responsables, fieles en lo que primeramente nos ha confiado. A este siervo fiel y prudente el Señor lo puso sobre todas sus cosas, sobre todos sus bienes, dice Mateo 24. Y hablábamos de que la tierra, dice la Escritura, que del Señor es la tierra y su plenitud y el mundo y en los que en él habitan. Dios quiere poner a hijos de él, fieles y prudentes, a reinar en esta tierra antes de llevarnos a reinar por la eternidad allá en el cielo. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero mire bien, yo quiero hablarle en esta hora acerca de la importancia de la gracia de Dios para poder lograr ese objetivo. La gracia de Dios. La gracia de Dios en tu vida te va a llevar más allá de donde tus fuerzas te puedan llevar. Tú tienes ciertas capacidades, tú tienes ciertas habilidades y tú puedes llegar hasta cierto punto. Pero la gracia de Dios te va a llevar todavía mucho más allá de a donde tus fuerzas te puedan llevar. En el contexto de este siervo fiel y prudente que aparece en Mateo 24, en el versículo 40 y 41 habla de que todos estarán en un campo trabajando. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino. No solamente van a estar moliendo en la casa, ¿verdad? Sino que también en el molino. Nada, no es cierto. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino. Dice la Escritura, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí hago un paréntesis. Esto nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que de pronto el que tenga comunión con Dios, ese va a ser arrebatado y llevado al cielo. Y el otro se va a quedar. Pero de aquí quiero extraer una enseñanza. La enseñanza de la gracia. La gracia, aquella en donde vemos que a dos personas que estaban trabajando, una fue tomada y la otra fue dejada. Esto se puede trasladar a este tiempo en el sentido de que de pronto tú vas a meter una solicitud de trabajo y hay 50 solicitudes por delante, pero te escogen a ti. Tú tienes un despacho y de pronto la competencia está dura. Hay 10 despachos que hacen lo mismo que tú haces. Hay alguien que está solicitando asesoría o trabajo de algún despacho y van 10 despachos igual que tú a meter la cotización. Y la gracia de Dios en tu vida permite que te den el trabajo a ti. ¿Estás aquí conmigo? Tienes una empresa que tal vez participan en construcción, en carreteras, en construcción de edificios, de casas. Alguien solicita un trabajo y van 50 empresas a cotizar. Tú no tienes equipo, tú no tienes recursos, tú no tienes el personal adecuado, pero la gracia de Dios sobre tu vida permite que al meter aquella cotización te escojan a ti. Tú haces lo que te corresponde hacer. Pero la gracia de Dios te toma de entre esas dos personas, de entre esas personas, y te da la bendición a ti. ¿Estás aquí conmigo? Esto es lo que la gracia del Señor hace en nuestra vida. Y si queremos reinar, tenemos que buscar la gracia de Dios en nuestra vida. En la palabra encontramos, por ejemplo, que en la casa de Potifar, el capitán de la guardia de Faraón, había muchos esclavos. Entre esos esclavos estaba José. Pero la gracia de Dios estaba sobre José, que pasó de ser esclavo a ser mayordomo de la casa de Potifar. Y el mayordomo, en cierta manera, era el encargado de administrar los bienes, los recursos, de administrar el manejo de la casa, de dirigir a los demás siervos, a los demás empleados. Era un lugar importante en donde empezó a reinar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios le dio a gracia a José a los ojos de Potifar, su amo. En el tiempo, por ejemplo, cuando Dios quería enviar a su Hijo Jesucristo, había muchas mujeres buenas, pero hubo una que halló gracia delante de los ojos de Dios, llamada María, a través de la cual Dios envió a su Hijo Jesús. La gracia de Dios sobre tu vida hace una diferencia notable, y todos necesitamos la gracia de Dios en nuestros corazones. ¿Está de acuerdo conmigo? Vemos en este campo a dos personas trabajando. Dos personas trabajando en el campo. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y ese trabajo nos va a llevar a un punto. Y la gracia de Dios sobre nuestra vida nos va a impulsar mucho más allá. Pero no podemos eludir nuestra responsabilidad y decir: yo no trabajo, estoy todo el día en mi casa acostadito y la gracia de Dios se va a manifestar aquí abajo en estas 4 sábanas que están encima de mí, ¿verdad?
No, esa no es gracia, esa es desgracia. Dos mujeres estaban en el molino, estaban trabajando, estaban haciendo lo que les correspondía hacer. Una de ellas fue elegida, estaba trabajando, estaba activa. Su comunión con Dios permitió que la gracia del Señor la escogiera para una labor especial. Encontramos en Génesis capítulo 39 un claro ejemplo de la gracia en nuestra vida. Esa gracia que también estuvo sobre una mujer llamada Esther. La Biblia dice que el rey andaba buscando esposa y entonces había muchas candidatas, pero esta mujer llamada Esther halló gracia ante los ojos del rey y fue elegida como la reina. La gracia en tu vida marca una diferencia muy notable. Y en Génesis 39 encontramos el ejemplo de cuando José llegó a casa de Potifar. Génesis 39:1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Fue comprado como esclavo. Pero dice el versículo 2: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Qué fue lo que vio su amo? Fíjate cómo el testimonio es importante. Este hombre llamado Potifar vio algo en José. Quizás Potifar tenía 100 esclavos, 100 trabajadores, pero de entre esos 100 trabajadores había uno que era muy notable. Potifar, quien no tenía temor de Dios, Potifar, quien no conocía al Señor, vio en este hombre una diferencia. Vio que algo distinto había en él. Y no era el tipo de ropa que llevara, no era que llevara un biblión bajo el brazo, no es que le hubiera diciendo aleluya, 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 aleluya. Vio algo distinto, vio algo diferente. Esta persona yo la noto distinta. Es como un borreguito blanco en medio de 100 borreguitos negros. Es algo distinto. Y entonces dice la escritura, vio, versículo 3, vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo lo que le encargaban lo hacía bien. Todo lo que le encargaba Potifar lo hacía bien. Y entonces dice el versículo 4 que hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjate bien, pasó de ser un simple trabajador a ser el gerente de ese lugar. Pasó de ser un simple esclavo a ser el mayordomo de aquel lugar. Pero vemos la gracia de Dios sobre este hombre, pero vemos también lo que José hacía. Dice la escritura que Potifar veía que él era diferente, pero que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. A ver, José, te voy a encargar que me hagas algo, ve a hacerlo. Y lo hacía bien. A ver, José, ve a peluquear a las borregas allá afuera. Y ahí va José a peluquear bien. A ver, José, ve a hacer esta encomienda. Y lo hacía bien. Todo lo que José hacía era prosperado. ¿Cómo hacemos nosotros nuestro trabajo? ¿Estamos orando a Dios que nos dé una gerencia? ¿Estamos orando a Dios que nos abra puertas en nuestro despacho, que nos abra puertas en nuestra empresa? Pero ¿cómo estamos haciendo las cosas? La gracia ante los ojos de las personas, Dios nos las da cuando nosotros hacemos las cosas bien. Dios no va a promover la mediocridad, hermanos. Dios no va a promover las cosas mal hechas. Para que la gracia de Dios esté en ti, tú tienes que hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Qué es lo que tú haces cuando te encargan algo en tu trabajo? ¿Cómo regresas? ¿Regresas con excusas o regresas con buenos resultados? ¿Regresas con argumentos? No, pues es que mire, el agua me agarró, es que mire, en la casa me peleé, es que mire, yo sufrí de chiquito y mire que...
presentas argumentos o haces lo mejor de ti